Eh, bueno, primeramente agradecido de parte de Dios por concederme esta oportunidad. Y la ironía, este es el último día que voy a estar acá. Y Dios, bueno, se puede decir, me está despidiendo y permitiéndome trabajar en su obra. Sí, es, amén. Y eso es un honor que se puede decir que uno tiene. El mensaje que vamos a ver el día de hoy tiene como título: Dios te necesita a ti. ¿Amén? Amén. Y mientras yo lo leía esto, y al igual cuando venía caminando por acá, venía meditando, Dios me iba colocando varias cosas en la cabeza referente al tema. Y vamos a irnos, para poder hablar de esto, a Juan, San Juan 4. Amén. ¿Ya? Juan 4. Y vamos a hacer algo muy diferente hoy día, porque vamos a leer unos versículos, pero los vamos a leer saltados, algunos versículos precisos, para profundizar en lo que Dios obviamente nos quiere entregar hoy. Amén. ¿Ya? Juan 4, versículos 25 y 26. ¿Ya? Después los vamos a saltar del 28 al 30 y después del 39 al 42. ¿Amén? Ese va a ser el orden. Juan 4, 25, 26, 28 al 30 y 39 al 42. ¿Amén? Entonces le damos lectura en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El versículo 39 en adelante dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Tomen asiento. Gracias, Señor. Y el título es: Dios te necesita a ti, o solo te necesito a ti. Amén. ¿Amén? Y el contexto, porque obviamente siempre hay que comprender el contexto de todo esto, o sea, no es solamente tomar un versículo específico y predicar. Y obviamente nos vamos al contexto de la historia que conocemos. Trata, ¿cierto?, de que Jesús va de Galilea, pasa por Samaria y se encuentra con esta mujer. Un encuentro totalmente inaudito, un encuentro totalmente ilógico, un encuentro que prácticamente Dios lo tenía planificado dentro de sus propósitos. Amén. Porque en primera instancia, ¿cierto?, se habla de una mujer samaritana. Y conforme a lo que conocemos y entendemos, entre los judíos y los samaritanos no se podían ver. No había comunión, no había relación. Incluso el judío encontraba al samaritano prácticamente impuro. Sus comidas para ellos eran impuras. Sus mujeres, todo lo que ellos hacían, sus prácticas para ellos eran impuras. Entonces aquí Cristo, cuando llega a ese lugar, prácticamente rompe el esquema, el estereotipo que tenían en la relación entre judíos y samaritanos. Ocurre justamente también en un horario totalmente que no concuerda con el común de la mujer o de las mujeres cuando iban a buscar agua a un pozo. Es más,
habla la escritura y el contexto de que ella va sola, cosa que también no era común, ya que cuando las mujeres salían a buscar agua, siempre iban en grupo, no iban solas, y menos en un horario donde, como dice la palabra, ¿cierto?, a la sexta hora, que muchos lo relacionan a las 12 del día, otros lo relacionan a las 6 de la tarde, pero vámonos a las 12 del día, a la sexta hora. Un horario donde ninguna mujer de Samaria o ninguna mujer iba a salir a buscar agua. Generalmente lo hacían a horas tempranas. Ahora la pregunta es, ¿por qué va esta mujer justamente a esa hora? Y va sola. Y es justamente aquí donde entra lo que ella habla cuando Jesús comienza a interactuar. Cuando empiezan a hablar y ella, más que le revele, le dice su realidad, porque no hubo mentira de parte de ella. Ella le dice la verdad, yo tuve 5 maridos. Y Jesús aún más le dice, incluso con el que está ahora no es tu marido, no estás casada. Esta mujer va sola porque en primera instancia la reputación que tenía no era la mejor. Amén. La reputación que tenía en Samaria era prácticamente, y se podría decir, y con alta seguridad, que prácticamente se estaba considerando hasta como una mujer prostituta. Así es. El hecho de ir sola es porque las demás no querían juntarse con ella. El hecho de ir sola es porque obviamente era el único medio prácticamente para, se podría decir, ir con tranquilidad, ir a lo que tenía que hacer y poder volver. No era una mujer realmente que, como se dice, una mujer justa, una mujer digna. No era muy bien mirada. Y Dios entabla esta relación, o sea, Cristo entabla esta relación con ella en ese lugar, y como dice el contexto, ¿cierto?, le habla referente al agua de vida. Ahí estamos hablando solamente del contexto, ¿cierto?, lo que encima menos relaciona lo que es la historia. Pero aquí es donde entramos justamente en los versículos con el título Dios te necesita a ti. Amén. Ella, cuando comienza a hablar con Cristo y se da cuenta de con quién está hablando, porque acá el versículo 24 dice, el 25, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. O sea, los samaritanos sabían y conocían de que había una promesa. Sabían y conocían, incluso ellos también adoraban a Dios. Ellos también usaban la Torá, también conocían a los profetas. Amén. Ellos conocían los proverbios, conocían los salmos. Sí habían modificado parte de su adoración y parte de lo que eran las leyes la habían modificado en parte. Amén. Pero estaban claros de que venía un Mesías, estaban claros de que había un Salvador de por medio. Señor, amén. Y había hasta en la historia, uno empieza a indagar un poquito en la parte cultural de ellos, había hasta una historia, un cuento referente de que iba a llegar un momento un Mesías y los iba a libertar. Así es. Cuando Jesús le solicita y le pide agua, aquí ocurre algo maravilloso. Porque incluso el utensilio que ella usaba para poder beber o para poder sacar agua del pozo, hasta el utensilio que usaba era impuro para el judío. Oh, Señor Jesús. Cuando Jesús se empieza a revelar ante ella y le dice, yo soy, eso es lo más impresionante de todo. Ella le dice, yo soy, prácticamente le está mencionando lo mismo que Moisés le habló a su pueblo cuando lo fue a sacar. El yo soy me envió. Esa palabra, esa simple frase, yo soy, carcomió y traspasó la vida y el corazón y el alma de esta mujer. Reconoció de forma instintiva quién era la persona que tenía al frente. Al reconocerlo, ella deja de lado el cántaro, deja de lado, ¿cierto?, ya sea un pocillo, una vianda, quien sea lo que andaba trayendo, pero lo deja de lado.
se olvida de lo que ella iba a hacer. Se olvida de que ella viene a buscar agua. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que cuando Cristo se revela ante ella, ya esa agua que estaba en ese pozo ya no le era necesaria. Porque el agua viva la tenía frente de ella. Amén. Esa agua viva estaba ya trabajando y penetrando en ella. Cuando ocurre eso, ¿qué es lo que hace ella? Parte corriendo hacia el pueblo. Parte corriendo a hablar con los demás. Parte corriendo a decir que había uno que parece que es profeta. Porque reveló mi vida. Reveló lo que yo era, lo que yo hacía, quién era. Y a través de ella, simplemente de una sola mujer, Cristo pudo llegar a un pueblo entero. Gloria a Dios. Es por eso que el título de esto se dice, le puse, Dios necesita de ti. Porque Dios necesita solamente a una persona para provocar grandes cambios. Amén. Dios necesita a una sola persona para remover. Dios necesita a una sola persona para poder remecer totalmente una ciudad, un pueblo, una localidad, una villa, una comuna. Dios no necesita una cantidad de gente. Dios no necesita un grupo de personas. Dios necesita solamente a uno. Amén. A uno. Se dice que esta mujer samaritana, que incluso ni siquiera está su nombre, se dice que fue la primera evangelista. Así es. Porque fue la primera que llegó y corrió a hablar de Cristo, fue a hablar de las buenas noticias de Cristo. Así es. Dios no necesita más. E incluso cuando a los discípulos, ¿cierto?, los manda a predicar, ni siquiera los envió, no los envió de 5 o les dijo vayan los 12 todos juntos. Lo envió de 2. A muchos 2. Entonces hoy Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Dios a cada uno nos está diciendo hoy, date cuenta, yo necesito de ti, no necesito de al lado, no necesito al frente, necesito a ti. Gloria a su nombre. Es contigo, es con quien voy a trabajar, es contigo, es con quien yo voy a, ¿cierto?, a engrandecer, es contigo con quien voy a multiplicar. Gloria a su nombre. Es contigo. Amén. Esta mujer, démonos cuenta, era una mujer que había tenido 5 maridos. Con el que estaba no era su marido, no era la mejor mujer en su ciudad, no era muy bien mirada. E incluso fue tanto el honor que ella tuvo de hablar con Cristo, porque aún ni la mujer podía tener una conversación con un varón. Y menos una mujer de este tipo podía dar testimonio. Ninguna mujer prostituta podía decir y dar un buen testimonio. Pero Cristo cambió todo. Bendito. Provocó todo el cambio en ella en simplemente una conversación. Gracias, Señor Jesús. Grande es tu nombre. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero Señor, mira cómo soy yo. Mira mis debilidades, mira mis problemas, mira mi atadura, mira mis complejidades, mira mi carácter, mira mi temperamento, mira todo, Señor. Y es válido. Porque nosotros nos preguntamos, y Señor, ¿realmente tú quieres usarme? Si mira cómo soy. ¿Tú quieres trabajar conmigo? Si mira cómo soy. ¿Tú quieres enviarme? Y mira cómo soy. El tema está que Dios siempre, de los vil y menospreciados, es a ellos lo que ocupa. Amén. Como en su palabra, simplemente va a avergonzar a los grandes. Así es. Dios no necesita más. Dios simplemente, lo único que necesita de nosotros, simplemente la disponibilidad, la fe, la decisión, el creer en Él. Para levantar un pueblo, Dios necesitó a uno, a Abraham. Así es. Para construir el arca, Dios necesitó uno, a Noé, a pesar de que lo ayudó a sus hijos. Pero a quien le entregó el propósito y el plan fue a Noé. Dios no necesitó uno para liderar y poder cruzar
y poder, ¿cierto?, conquistar Canaán, Josué. Dios necesitó uno solo para poder sacar al pueblo de Egipto, que fue Moisés. Gloria a Dios. Dios necesitó uno solo para que pavimentar el camino, que fue Juan el Bautista. Amén. Dios necesitó uno solo para poder enfrentar a los profetas de Baal, que fue Elías. Dios necesitó solamente a un Isaías, a un Jeremías, a un Oseas. Incluso a lo mejor Oseas perfectamente le pudo haber dicho: Señor, ¿no le puedes proponer la prueba, esta prueba, no se la pudiste colocar a otro? ¿Por qué yo tengo que pasar y sentir el dolor que tú sientes, sentir ese dolor? ¿No se lo puedes colocar a otro? ¿No puedes enviar a otro? Pero Dios le dice: no, que yo te necesito a ti. Es contigo es con quien tengo que trabajar. Es contigo mi propósito. Es contigo es donde yo te voy a enviar. Es contigo, no es con nadie más. Sí vas a tener apoyo, sí vas a tener el respaldo, sí va a haber gente detrás de ti, pero con el que yo traté, con el que yo hablé, con el que yo dije que iba a enviar era contigo. Gloria a Dios. Contigo. Y es ahí donde nosotros nos ponemos caldo de cabeza y nos preguntamos: ¿pero cómo, Señor? Sí, tengo la intención, sí, tengo el deseo, sí, tengo las ganas, sí, quiero ir. Y es muy seguro nos decimos: pero Señor, estoy solo. Y Dios dice: no, no estás solo. Gloria a Dios. Si yo estoy contigo. Los problemas, las trabas, todo lo que uno ve al frente, Dios se encarga de todo. Dios se preocupa de pavimentar el camino. Dios se preocupa de colocar las personas justas y necesarias para que todo avance. Sí, Señor. Imagínense, Juan el Bautista andaba en pleno desierto. De allá lo llamó. Perfectamente podría haber sacado a cualquiera del pueblo. Pudo haber sido incluso hasta alguno de los mismos discípulos que después cogió. Pero Dios lo preparó a él. Dios lo hizo pasar la prueba a él. Y ese es el punto que nosotros muchas veces tenemos que comprender: que las dificultades, las pruebas, los problemas que tenemos es porque Dios está respaldando. Como decía mi pastor años atrás, el ministerio, la única forma que el ministerio se vea de que es de Dios y es válido, ¿cierto?, y Dios lo respalda, es porque tiene que haber una prueba, tiene que haber un sufrimiento, tiene que haber dificultad. Si no hay dificultad, no hay ministerio. Amén. Si no hay pruebas, no hay ministerio. Si no hay lágrimas, no hay ministerio. Dios tiene que saber procesarlo y tiene que saber probarnos a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Hoy día, de la mañana, antes de venir para acá, me puse a indagar nuevamente, me puse a leer y empecé a notar algunas cositas acá. Y cosas que no son menores. ¿Sabía usted que al judío, culturalmente, un judío que le pidiera a una mujer agua, prácticamente era coquetearle? Coquetearle. Pedirle a la mujer, más encima a una mujer sola en ese lugar, era coquetearle. Incluso cuando la mujer samaritana le dice, ¿cierto?, que Ana tiene 5 maridos, y que Jesús obviamente después le dice, ¿cierto?, que el que tiene no es su marido, eso se da a entender como que queriendo decirle a ella: hey, yo estoy disponible si quieres estar conmigo. El resto de las mujeres no le querían y no querían estar con ella por simplemente su reputación. Estaba prácticamente una mujer aislada socialmente. Oh, Señor. Los judíos, que incluso ya lo había mencionado, consideraban indigna su comida, el canto de lo que usaba ella, su ropa, el lugar donde ellos vivían. Era totalmente todo impuro. Era por eso que los judíos, cuando cruzaban, ¿cierto?, de Galilea hacia el norte o hacia el sur, ellos muchas veces preferían cruzar el mar, irse por el otro lado y después volver a regresar para evitar pasar por la Samaria.
Muchos simplemente pasaban por el sector por el hecho de llegar más rápido, de evitarse la vuelta y de cruzar por barca. Muchos pasaban por ahí, pero muchos simplemente pasaban, ni siquiera entraban a la ciudad. Y Cristo rompió todo el estereotipo. Dese cuenta, llegan, va con sus discípulos, Él se queda en el pozo y los discípulos ¿qué hacen? Partieron a comprar. ¿Y usted cree que fueron a comprar a Galilea? ¿Entraron a Samaria a comprar? ¿Se da cuenta de cómo Dios trabaja? Los discípulos yo creo que a lo mejor ni siquiera decían, aquí estamos solamente imaginando, decían, mira, donde se le ocurrió venir a tomar agua, donde se le ocurrió venir a hacernos esperar, donde se le ocurrió mandarnos a comprar. Pero es que Él ya estaba todo planificado. Era necesario que ellos fueran a comprar para que la mujer llegara. Era necesario que ellos fueran a comprar para poder tener esa conversación. Era necesario que ellos salieran para que esta mujer se diera cuenta con quién estaba hablando y lo que iba a ocurrir con ella después. Era necesario de que esa pequeña conversación era la que iba a provocar el cambio de vida en ella e incluso el testimonio. Porque acá en el contexto después dice que por el testimonio de ella los hombres fueron. Incluso ya no creían solamente por su testimonio, sino porque habían visto a Cristo y Cristo mismo les había hablado. Gloria a Dios. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos de, o cuestionarnos, mejor dicho, cuestionarnos de cómo somos. Es Dios el que, como después dice el dicho, es Él el que arregla la carga, es Él el que prepara, es Él el que acomoda. Señor, amén. Sí. Imagínese esta mujer estar frente a Cristo y decirle, yo soy el que habla contigo. Yo me imagino la mente de esta mujer cómo se le abrió, cómo Dios permitió el Espíritu, ¿cierto? Abrió su entendimiento, abrió su corazón. Ella no se lo esperaba, y menos se lo esperaba de que, porque aquí hay el punto, que Jesús no la mandó a predicar. Ella con lo que supo, Dios colocó ese deseo y ese anhelo de salir corriendo a la ciudad. Gloria a Dios. Simplemente con lo que ella supo, ella partió a dar la buena nueva de que había alguien en el pozo. Gloria a Dios. Y de seguro ella tuvo que haber dicho, hey, allá está el que estábamos esperando. Bendito Jesús. Porque aquí Cristo se presentó como el Mesías. Se le presentó a ella como el Mesías. No se presentó como se le presentó a otra persona. Incluso Él evitaba de que hablaran de Él. Evitaba, ¿cierto?, de que se hacía un milagro, evitaba, ¿cierto? Y siempre decía, hey, silencio, calladito. Esto es como dicen, entre usted y yo nomás. Pero con la samaritana fue totalmente distinto. Con la samaritana Él se presentó como el Mesías. Gloria a su nombre, Señor. Y la mujer que hizo, obviamente yo creo que cualquier persona la hace. Pero cualquier persona que espera a Dios se volvería loco y parte corriendo. Y eso es lo que hizo esta mujer. Salió corriendo al lugar, dejó todo tirado, dejó su cántaro, dejó todo tirado. Simplemente para dar la buena nueva, simplemente para decir de que había llegado aquel que estaban esperando. Gloria a Dios. Ella se olvidó de que era, ¿cierto?, aislada socialmente. Ella se olvidó de que la consideraban como una mujer prostituta o una mujer adúltera, porque había tenido 5 maridos. Se olvidó de todo. Se olvidó de su vida misma. Lo único que le importó en ese instante es de que había conocido al Mesías, que había conocido al que estaban esperando.
Gloria a Dios. Eso fue lo único que le importó. Todo el resto de su vida, todo lo que estaba hacia atrás, ella lo olvidó. Gloria sea su nombre, Señor. Y en esa simple conversación Dios la preparó. En una simple conversación Dios la usó. En esa simple conversación Dios hizo de que ella fuera parte incluso de esto. Gloria a Dios, amén. De esto. Señor, amén. Yo creo que esa mujer nunca se imaginó que iba a dar su historia en lo que hoy nosotros conocemos como Biblia. Gloria a Dios. Yo creo que ella nunca se imaginó de que esa simple conversación que tuvo con Jesús y esa simple actitud de salir corriendo para poder hablar con el pueblo de que había llegado el Mesías a ese lugar, nunca se imaginó que esa historia iba a quedar plasmada en el Gloria lugar. sea su nombre, Señor. Pero sí Cristo lo tenía presente. Sí el Espíritu lo tenía presente para poder plasmarlo. Para que quedara como ejemplo para nosotros. De que Cristo no necesita multitudes. Cristo simplemente necesita una persona dispuesta. Cristo simplemente necesita una persona que le crea. Cristo simplemente necesita una persona que tenga fe en Él. Cristo simplemente necesita una persona que diga, no importa lo que ocurra, Él va a sustentarme. Eso es lo que Cristo necesita. A lo mejor vamos a tener cientos de cuestionamientos como lo que ocurría con ella. Señor, yo soy así, yo soy acá, yo soy esto, yo soy enojón, Señor. ¿Cómo debe mandarme a mí? Si soy tan cascarraya. Es que ese mismo carácter Dios lo va a transformar y lo va a usar. Gloria a Dios. Señor, es que yo soy tan reflojo. Bueno, Dios lo va a transformar para que sea el más ágil. Es que Señor, leo tarde más y nunca la Biblia. Bueno, Dios va a tratar para que esa lectura comience cada vez a ser más constante. Amén. Es que si yo soy tan re malo para orar, es que Dios poco a poco va a tratar para que nosotros comprendamos de que la oración es necesaria. Dios nos va a ir preparando poco a poco. Señor, amén. Dios va a ir poco a poco trabajando en nuestras vidas. Dios es el que se encarga de todo. Simplemente tiene que estar la disponibilidad de parte de nosotros. La disponibilidad. Dios, ¿a quién envió a los gentiles? ¿No fue a uno? ¿No fue a Pablo? Dios no mandó ni a Pedro, ni a Esteban, ni a Juan, ni a Santiago, y así. Dios tomó al más malo. Dios tomó al que se encargaba de perseguirlos. Dios tomó al que el mismo, ¿cierto?, estuvo presente en la muerte de Esteban. A ese Dios tomó. Ilógico, sí. Incomprensible, sí. Pero Dios era a ese a quien tenía que usar. Era a ese a quien tenía Dios ya planificado para poder llegar al gentil. Cada uno de nosotros, Dios algo tiene que hacer. Algo Dios tiene preparado. Por algo Dios nos colocó en un lugar específico. En un área, en un sector. Por algo Dios nos colocó ahí. Por algo Dios nos coloca en lugares que muchas veces nosotros no comprendemos y entendemos. Pero es ahí donde Dios comienza a usarnos. Es ahí donde Dios comienza a trabajar. Así es, Señor, amén. Y esto, y el título que dice Dios, o sea, Dios necesita de ti. No es porque seamos imprescindibles. Y eso tenemos que tener cuidado. Ninguno es imprescindible. Ninguno. Simplemente somos necesarios. Así es. Para que el propósito de Dios se cumpla.
Tenga por seguro que si nosotros fallamos, Dios ya tiene otro más listo para seguir el trabajo que usted dejó de hacer. ¿Se recuerda la historia de Moisés con Josué? Moisés cometió un solo error. Moisés perfectamente pudo haber pasado. Perfectamente pudo haber estado en Canaán. Independiente que obviamente tenía que cambiar el proceso y venía Josué, pero perfectamente pudo haber estado en Canaán. Perfectamente pudo haber estado los primeros años o los últimos años de él en Canaán y junto con Josué. Pero un solo error. Y provocó que simplemente Dios le haya dado la vida simplemente hasta la entrada. Obviamente aquí no hablamos de salvación ni nada. Pero muchas veces nuestros errores provocan de que no que se estanque el evangelio, no que se estanque la obra, no que se estanque el propósito, sino que nuestros hechos, nuestras cosas, nuestros errores, nuestras fallas provocan que Dios mismo simplemente diga hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Y eso lo podemos ver en la Biblia. Dios usó a un David. Y David se equivocó. Lo levantó, lo prosperó. Continuó con él. Pero llegó un momento en que Dios dijo hasta aquí nomás. Y levantó a Salomón. Salomón lo prosperó, lo levantó, lo hizo un gran sabio. También falló. También se equivocó. Tenga por seguro de que Dios no le va a temblar la mano por cambiarnos si nosotros cometemos errores. Tenga por seguro de que Dios no va a tiritar por decirnos hasta aquí nomás llegas tú, porque ya no me sirves. Y eso tenemos que tener cuidado, que Dios sí nos puede no desechar, pero sí simplemente nos puede cambiar por otra persona que realmente quiere hacer el trabajo que se nos había enviado a nosotros. Dios lo puede hacer. Si usted no lo hace, tenga por seguro que Dios va a enviar a otro. Dios siempre va a tener un plan B, siempre. Y un C y un D, y va a ocupar el abecedario completo si es necesario. Pero hoy nos está diciendo a usted y a mí, yo te necesito a ti. Yo te necesito a ti. Mi propósito es contigo, mi plan es contigo. La obra que coloqué en tus manos es para ti. Es para que tú la trabajes. Es para que tú te muevas. Es para que tú, ¿cierto? Con tu sudor, con tu cansancio, con tus problemas, con tu alegría y con tu llanto, seas tú el que la saque adelante. Es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros Dios nos entregó algo específico. A cada uno de nosotros nos entregó un plan específico. A cada uno de nosotros nos tiene designado situaciones específicas. Ahora la pregunta es, ¿usted va a tomar eso? ¿O simplemente le decir, Señor, no puedo? Porque Moisés se lo dijo. Moisés, cuando empezó a hablar con Dios ahí frente a la zarza, fue uno de los primeros que empezó a pelar. Oh, Señor. Bueno, lo primero que empezó a decir, Señor, yo no puedo, ¿cómo voy a mandarme a mí? Pero Dios sabía a quién estaba enviando. Oh, Rey. Porque Él ya estaba preparado de antes. Santo su nombre. Los 40 años en Egipto no fueron menores. Eran 40 años necesarios para que Dios después lo tomara y lo volviera a enviar. Santo su nombre, Jesús.
Era necesario. Muchas veces Dios nos coloca en dificultades. Muchas veces Dios nos coloca en pruebas. Muchas veces Dios nos coloca y nos hace llorar en lágrimas, pero que duelen el alma. Oh, Rey Jesús. Alabado sea Pero su nombre. es necesario. Es necesario porque es la única forma en que Dios nos vaya moldeando, es la única forma en que nosotros nos demos cuenta de que tenemos dependencia de Él, es la única forma en que Él muestra incluso su misericordia, muestra su amor, muestra que Él es el que prospera por medio de nosotros. Oh, Rey Jesús. No hay dificultad, no hay problema, no hay prueba que nosotros pasemos donde Dios nos esté procesando. Oh, Señor Jesús. Todo tiene un porqué, todo tiene un motivo, Amén. todo tiene una razón. Hoy día cuando venía para acá, ya había tomado el bus. A mí me gusta sacarme fotos, y muchos lo saben. Me gusta sacarme fotos, no porque sea bonito ni feo, pero siempre me ha gustado sacarme fotos. Y cuando me saqué la foto, viene a mi mente esa frase que dice, y que muchas veces nos preguntamos el por qué o el para qué. Y vino a mi mente la frase, nuestro centro no es el por qué o el para qué, sino que se haga tu voluntad. Amén. No tenemos que preocuparnos del por qué o el para qué, o el cómo lo voy a hacer. Esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe ser, hágase su voluntad. ¿Cuántas veces muchos han dicho, Señor, heme aquí, y cuando Dios nos envía, no me envía a mí? Ayúdanos, Padre. Decir heme aquí, wow. ¿Y qué profeta dijo eso, Pastor Danilo? Deme aquí, envíame a mí. Isaías. Isaías. Y si supieran el problemita que estaba metido Isaías cuando dijo eso, lo que estaba padeciendo, Sí. y aún así, con todo ese problema, con todo ese dolor, aún así él dijo, envíame a mí. Jeremías que le llaman al profeta John. Amén. Imagínense Jeremías. Perfectamente pudo haber dicho, Señor, no me envíe a mí. Pero fueron hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Porque aquí también hay que recordar a una Débora, hay que recordar a una Marta, hay que recordar a una María, hay que recordar a una Ruth, hay que recordar a una Noemí, hay que recordar a esa historia de esta mujer que tampoco sabe su nombre, del pueblo de Bet Maaca. Una persona, una. Eso es lo que quiero que entienda. Una persona Dios necesitó. Una. Nada más que una para provocar cambios. Una. El punto es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Realmente vamos a decirle, Señor, que se haga tu voluntad? No voy a preguntar por qué, ni para qué, ni cómo lo voy a hacer. Simplemente, Señor, que se haga tu voluntad. Si tú, Señor, me estás necesitando a mí, simplemente guíame, ayúdame, respáldame. Amén. Para poder cumplir lo que me has enviado. Sí, Señor, amén. Y Dios se encargará del resto. Gloria a Dios se encargará de colocar esas personas de apoyo. Dios se encargará de colocar 1, 2, 3, 4, 5 o 10 personas después atrás. Amén. Dios se va a encargar. Pero todo parte porque Dios te necesita a ti y me necesita a mí. Una mujer samaritana, una mujer, ¿cierto?, mirada en menos. Una mujer donde cualquier judío que hubiese estado en esa instancia y a esa hora en ese curso tenga por seguro que ni siquiera le hubiera hablado. Pero fue esa la oportunidad
Fue ese el momento. Y fue esa la mujer, y ojo aquí, la mujer, para que se dé cuenta de la importancia que tiene también la mujer en el ministerio. Aquellos que siempre, lamentable por esas personas machistas, que a la mujer prácticamente la mantienen callada y en silencio. Aquí hay una prueba. Fue una mujer. Dios no envió a un varón. Dios no envió a los discípulos que andaban comprando. Porque los pudo enviar a ellos a predicar. Los pudo enviar a ellos a hablar las no buenas nuevas. Les pudo enviar a ellos y les dicho: hey, en el pozo está el Mesías. En el pozo está el Cristo. Los pudo enviar a ellos. Porque ellos entraron a la ciudad. Pero no. Dios envió a una mujer. A una mujer con problemas, a una mujer con dificultades, a la mujer que se le consideraba adúltera o prostituta, a la mujer que estaba aislada, a la mujer que su testimonio era pésimo. A una mujer impura, conforme a la costumbre. Pero fue a esa a quien Dios llamó. Fue a esa a quien Dios le dio la responsabilidad. Fue a esa en la que el Espíritu colocó ese anhelo y ese deseo de salir corriendo y dar el aviso de quién estaba en el pozo. No fue a sus discípulos. No fue a un varón. Fue a una mujer. Y mire qué ejemplo más grande para los machistas. Fue una mujer. Fue una mujer la que habló. Fue una mujer la que predicó. Y aquí es donde yo me pregunto cuando dicen: no, calle la mujer en la congregación. Y Cristo mismo la mandó. Cristo mismo la envió. El mismo Espíritu provocó ese deseo y ese anhelo de ir a predicar las buenas nuevas. Y decir: hay uno que parece que es profeta. Hay uno que reveló toda mi vida. Sí, Señor, amén. Hay uno. Y ese mismo uno un día llegó a su vida y llegó a mi vida. Porque yo creo que cada uno de nosotros no éramos los más santos. Cada uno de nosotros no creo que éramos los mejores. Cada uno de nosotros no creo que hayamos tenido las tremendas vidas justas y resplandecientes ante los demás. Yo creo que si el Espíritu comenzara a revelarnos aquí cada uno de nosotros de cómo éramos nosotros antes, la vergüenza que pasaríamos sería espantosa. Porque cada uno hemos cometido errores, cada uno hemos hecho cosas que no han sido agradables ante Dios. Cada uno. Pero Dios de ahí Dios nos tomó, nos preparó, nos lavó y nos ha colocado en una posición para ahora simplemente comenzar a trabajar en su obra. Comenzar a orar. Ahora es que usted se lo tiene que creer. Usted es lo que tiene que comenzar, ¿cierto?, a analizar en su mente. Dios me necesita. Pero no porque sea imprescindible. Pero Dios me necesita. Oiga, hermano, y pensarlo bien, simplemente piénsalo y decir, o sea, es para sentirse hasta alegre. ¡Wow! Dios me necesita. A pesar de que me considero un falto, un pecador, una persona que no soy digno de nada, pero Dios me necesita. Y lo necesita usted, lo necesita a mí. Es un privilegio. Es un regalo de Dios de que nos esté tomando en cuenta para poder trabajar en su obra. Dios me necesita. Deberíamos sentirnos gozosos. ¡Wow, Señor! ¿Me necesitas? Gloria a Dios. ¿Me necesitas? No te importó mis problemas, no te importaron mis dificultades, no te importaron lo malo que podía haber sido. A ti no te importó eso. Lo que te importó era primeramente salvar mi vida, perdonar mis errores, limpiar mi alma, mi corazón, mi mente,
para posteriormente simplemente enviarme y poder hablar de aquel que me salvó, Gloria a Dios. de aquel que me dio vida, de aquel que me levantó, de quien me rescató, de quien se fijó en mí y de que hubo alguien que me dijo, te necesito para que siga mi obra avanzando. Amén, Señor. Ahora simplemente tenemos que creerlo. 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 Creer de que Dios me necesita. Santo es su nombre, Señor. Si Él es el que nos está llamando. Porque ninguno va a ir por sus propios medios. Es Él el que nos está llamando. Es Él el que nos está enviando. Es Él el que nos ha estado preparando por años. Porque su preparación no es de un día para otro. Con excepciones. Porque hay excepciones a la regla, sí la hay. Y aquí hay una. La mujer samaritana. Fue en el momento. Pero en la gran mayoría de los casos, Dios nos prepara. 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, quién sabe. Pero Dios nos está ahí preparando para cuando llegue el momento, llegue la hora, llegue el instante, nosotros tengamos que decirle la capacidad de decirle, Señor, como decía el profeta, ven aquí, Amén. ven aquí. Y si lo digo con convicción, heme aquí, es porque sé de que hay uno que me necesita. A nosotros se nos encomendó predicar el Evangelio. Sí, Señor. A nosotros se nos encomendó llevar las buenas nuevas. El resto lo hace el Espíritu. La semilla corre por nosotros, como se dice. Nosotros tenemos que ir a labrar la tierra, a enterrar la pala. Y poder colocar la semilla y tapar la semillita con tierra. Somos nosotros. El resto se encarga el Espíritu. Así es. Así que simplemente lo dejo con esta pregunta. Y hasta aquí dejamos el mensaje de hoy. Si Dios nos necesita, y la palabra nos muestra de que Dios nos necesita, ¿estamos realmente dispuestos a hacer su voluntad? Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Y agradecido por esta oportunidad. Y que obviamente Dios les ayude, les acompañe en todo lo que Dios tenga planificado, ¿cierto?, en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pastor Daniel. Gracias.